Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estén viendo este video. Vamos a hablar sobre trigonometría del triángulo rectángulo, tema que ya habíamos empezado la clase pasada. Recuerden que les había dicho que nosotros tenemos que las funciones trigonométricas salen de el triángulo rectángulo. Entonces tengo un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que es este que estoy marcando acá. Entonces, el lado opuesto de ese ángulo rectángulo lo llamamos hipotenusa. Y como tenemos un ángulo de 90 grados, pues los otros dos ángulos tienen que ser ángulos agudos, es decir, ángulos que midan menos de 90. Entonces, uno de esos ángulos agudos es este, que también estoy marcando, que le llamamos el ángulo teta. Para este ángulo, el lado que el ángulo está observando, ¿verdad? Como que lo mira, lo llamamos el lado opuesto. Entonces, ahora, para el otro lado, entonces lo vamos a llamar el lado adyacente, ¿verdad? Así que entonces tengo el ángulo de 90, su lado opuesto es el ángulo de 90, le llamamos hipotenusa, tengo un ángulo agudo, el lado opuesto a ese ángulo agudo lo llamamos el lado opuesto y el otro lado lo llamamos el lado adyacente. Entonces habíamos dicho que seno del ángulo teta pues es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente de teta es opuesto sobre adyacente, cosecante de teta es el recíproco de la función seno. Así que si seno es opuesto sobre hipotenusa, pues cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Secante es el recíproco de coseno, por tanto se invierten, ¿verdad? Y tendríamos hipotenusa sobre adyacente y cotangente es el recíproco de tangente, que por tanto es igual a adyacente sobre opuesto. Eso, como les digo, lo habíamos visto en la clase pasada. Tenemos las identidades recíprocas, entonces seno es igual a 1 sobre cosecante, coseno es igual a 1 sobre secante, tangente es igual a 1 sobre cotangente. Por tanto, cosecante es 1 sobre seno, vean aquí, cosecante y seno son recíprocos, secante es igual a 1 sobre coseno y cotangente es igual a 1 sobre tangente. Bueno. Entonces, aquí lo que nos importa particularmente es resolver problemas que involucren triángulos rectángulos. Entonces, pues el primer problema que vamos a resolver es este. Me dice que debo encontrar los demás lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Sabemos que la hipotenusa es igual a 6 pulgadas y que tiene un ángulo agudo de 30 grados. Ok, entonces, en sí tenemos un triángulo que es rectángulo. Es decir, tiene un ángulo acá de 90 grados. Sabemos que la hipotenusa es igual a 6 pulgadas, por tanto, si este es un triángulo rectángulo, pues más bien, si este es el ángulo de 90 grados, pues este tiene que ser la hipotenusa, por tanto, este tiene que ser igual a 6, ¿verdad? Esta es la hipotenusa. Y tengo un ángulo agudo de 30 grados. Entonces pongamos a ese ángulo agudo aquí, que vamos a llamarlo alfa. Vamos a llamar el ángulo alfa. Listo. Y necesito entonces encontrar o desconozco quién es este lado, quién es este lado y quién es este ángulo. Evidentemente lo más fácil que tengo por encontrar es el otro ángulo, ¿verdad? Porque sabemos que alfa es igual a 30. Así que entonces, el ángulo desconocido, que lo vamos a llamar X, a ver si puedo borrar acá, que no me borre todo. Vamos a llamar a este lado de acá el ángulo X. Entonces, pues, como este mide 90 grados, ¿verdad? El ángulo recto mide 90 grados, alfa mide 30 grados, pues entonces X eh, tiene que ser igual a 180 grados porque la suma de todos los ángulos de un triángulo, pues tiene que sumar 180 grados, ¿no? Es decir, el ángulo de 90 más alfa más x tiene que ser igual a 180.
Así que entonces, como ya sabemos los otros dos, pues X tiene que ser igual a 180 grados menos el ángulo de 90, que es el ángulo recto, menos alfa, pero ya sabemos que alfa vale 30, menos 30 grados. Entonces, si hacemos ese cálculo simple de 180 menos 90, que eso es 90, menos 30, pues me va a dar 60 grados. Entonces, X es igual a 60 grados. Listo, ya encontramos ese ángulo. Entonces, este mide 60 grados. Recuerden que alfa mide 30 grados. Entonces, ahora nos faltan los otros dos lados. Vamos a... Perdón. Vamos a llamar a este el lado, démosle un nombre para que no nos perdamos. Entonces a este llamémosle el lado A y este llamémoslo el lado B. Ok, entonces, pues yo puedo utilizar las funciones trigonométricas para encontrar quién es A y B. Yo puedo designar o decir que, vean que para el lado, por ejemplo, yo puedo usar que seno, o sabemos que seno del ángulo agudo, que en este caso sería 30 grados, seno de 30, sabemos que eso es igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Pero, ¿quién es el hipotenusa? ¿Quién es el lado opuesto para el ángulo de 30 grados? Pues el lado opuesto para el ángulo de 30 grados sería A. Y la hipotenusa, pues ya sabemos que es igual a 6. Así que entonces tengo que seno de 30 grados tiene que ser igual a A sobre 6. Entonces yo puedo encontrar fácilmente A, pues diciendo que seno, pasando este 6 que está dividiendo a multiplicar, entonces tendría que 6 por seno de 30 grados va a ser igual a A. Entonces hagamos el cálculo. 6 por, vean que el ángulo lo tenemos en grados, por tanto debo asegurarme de tener la calculadora en grados. Entonces tengo que 6 por seno de 30 grados, eso es igual a 3. Así que entonces 3 va a ser igual a A. Y pues con esto ya tengo ese lado que estaba buscando. Entonces A ya sabemos que es igual a 3. Pues me hace falta encontrar B. Para encontrar B podría utilizar el teorema de Pitágoras o podemos seguir utilizando las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas. Vamos a hacerlo con funciones trigonométricas. Entonces, coseno de 30 grados. Vean que B en este caso sería el lado adyacente, por eso estoy utilizando a coseno, porque sabemos que coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Pero el adyacente es B, o sea que esto es igual a B sobre 6. Por tanto, tenemos finalmente que coseno de 30 grados es igual a B sobre 6, así que entonces 6 por coseno de 30 me va a dar igual a B. Por tanto, utilizando la calculadora y recuerden que debo tenerla en grados, 6 por coseno de 30 me da 3 raíz de 3. Así que 3 raíz cuadrada de 3 es igual a B. Y con esto hemos terminado ese ejercicio, que era resolver el triángulo, ¿verdad? Encontrar todos los lados y todos los ángulos del triángulo. Entonces este lado es 3 raíz de 3. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Pero antes de seguir haciendo ejercicios, vamos a ver, perdón, vamos a ver la siguiente teoría y es que cuando nosotros estemos resolviendo ejercicios de aplicación de triángulos rectángulos, van a haber algunas, digamos, terminología que se va a usar y probablemente ustedes no conozcan.
Entonces tenemos que, si un observador está viendo un objeto, entonces la recta que va de sus ojos al objeto se llama línea de visión. O sea, en este caso, digamos, vean la primera imagen, tengo a una persona y pues lo que nosotros llamamos la línea de visión es la recta que va desde los ojos hasta el objeto. O sea, sería esta línea que está en rojo y que yo ahorita mismo lo estoy marcando en color naranja. Y esta línea de acá. A esa línea la llamamos la línea de visión. Entonces, entonces, si nosotros tenemos que el objeto está por encima de esa línea de visión, ¿verdad? Pues entonces vamos a decir, pues necesitamos levantar la cabeza para poder ver ese objeto. Entonces a eso se le llama un ángulo de elevación. O sea, un ángulo de elevación va a ser ese ángulo formado por la horizontal, que es como la línea en donde están los ojos, la línea que se forma, que forma, digamos, si nosotros estuviéramos mirando de forma derecha, si no se mueve la cabeza ni para arriba ni para abajo, entonces a eso lo llamamos la horizontal. Ahora, como hay que hacer un movimiento hacia arriba, tenemos que mirar hacia arriba, pues entonces el ángulo que se forma, ese ángulo, lo llamamos el ángulo de elevación. Ahora, teniendo la mirada completamente recta, sin mover la cabeza y mirando simplemente al frente, es decir, teniendo la línea horizontal, y después hacemos un movimiento hacia abajo o se mira hacia abajo, entonces a ese ángulo le llamamos el ángulo de depresión. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el siguiente problema. Me dice que una secoya proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol es 25,7 grados. Vean que aquí tenemos la imagen. Tengo la secoya, que es este árbol, ¿verdad? Tenemos que la secoya proyecta una sombra de 532 pies de largo, que es pues, digamos que la sombra la tengo por aquí, donde estoy también marcando. Que es de 532 pies y que esa sombra forma con el sol dando un ángulo de elevación de 25,7 grados. Entonces necesitamos encontrar la altura del árbol. Pues vean que en sí se está formando un triángulo y es un triángulo rectángulo, donde tengo que esta línea que estoy grabando aquí es la altura, ¿verdad? Del árbol. Acá tenemos la sombra que proyecta ese árbol, que ahí nos dice que es de 532 pies. Y tenemos el ángulo de elevación desde la sombra hasta el sol, ¿cierto? Pero entonces el sol pues está un poco más allá, pero nosotros podemos fijar el punto, es únicamente porque va a dar lo mismo, ¿verdad? Digamos, el sol está aquí. Pero vamos a fijar ese punto es hasta la altura total del árbol, ¿cierto? Entonces este pues es lo que vamos a llamar H y conocemos ese ángulo de elevación porque nos dice que es de 25,7 grados, ¿cierto? Entonces, antes de resolver el problema, quiero que piensen cómo harían para encontrar a H, ¿no? Vean que entonces tengo mi ángulo de 90. Es decir, que estamos trabajando con triángulos rectángulos, tengo este lado y tengo ese ángulo. Pues vean que el ángulo 25,7 grados viene siendo mi ángulo agudo y por tanto H, que es la altura, pues viene siendo el lado opuesto para ese ángulo y 532 pies viene siendo el lado adyacente. ¿Cuál será la función que más me conviene utilizar en este caso para encontrar a H? Bueno, quiero que lo piensen ahí un momentico. Y si ya lo pensaron y ya lo contestaron en sus cabezas, pues vean que la función que más me conviene porque me da una respuesta directa va a ser tangente o cotangente, porque tenemos el lado opuesto, o sea, perdón, tenemos el lado adyacente, queremos encontrar el lado opuesto y tenemos un ángulo.
Pues, ¿qué funciones me relaciona opuesto con adyacente? Pues tangente, ¿verdad? O cotangente que relaciona adyacente con opuesto. Cualquiera de las dos funcionaría. En este caso es todavía más directo utilizar a tangente. Por tanto, tendría que tangente de 25.7 grados va a ser igual a opuesto, es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Pero ¿quién es el lado opuesto? El lado opuesto es h. Y adyacente ya sabemos que es igual a 532. O sea que tenemos que tangente de 25.7 grados es igual a h sobre 532. Por tanto, 532 por tangente de 25.7 grados, pues me va a dar igual a h. ¿Mm? Vean que es casi lo mismo que estábamos haciendo en el ejemplo pasado. Y pensándolo un poco mejor, es más conveniente utilizar tangente que utilizar cotangente porque algunas calculadoras no tienen a la función cotangente de forma directa. Entonces, para uno evitarse problemas, es mejor utilizar las básicas, que las básicas son seno, coseno y tangente, siempre que se pueda. ¿Listo? Entonces, pues listo, ya sería utilizar la calculadora. Entonces voy a escribir 532 por tangente de 25.7, que eso me da un igual de 256,034, que lo podemos redondear a 0,3. Esto sería igual a h. Recuerden que todo problema verbal tiene que tener una respuesta verbal. Por tanto, vamos a hacer esto. Voy a poner aquí respuesta. Y se encuentra la altura del árbol. Entonces, la altura del árbol, la altura del árbol es de aproximadamente 256.03 pies de altura. O pues pies, es de aproximadamente 256.03 pies. Y listo, con esto tendríamos este problema. Vamos a hacer el siguiente, otro ejemplo. Dice que desde un punto en el suelo a 500 pies de la base de un edificio, un observador encuentra que el ángulo de elevación a lo alto del edificio es 24 grados y que el ángulo de elevación a lo largo de una asta bandera que está en el edificio es de 27 grados. Encuentra la altura del edificio y la longitud de la asta bandera. Ok. Entonces, ¿qué se llama asta bandera? Es esta parte de aquí, esta banderita de acá. Entonces, vean que aquí está la imagen, ¿no? Entonces, tenemos que la altura, ¿verdad? Bueno, que primero desde un punto del suelo a 500 pies de la base, ¿verdad? Tenemos estos 500 pies acá. Mm, tenemos que un observador encuentra que el ángulo de elevación a lo alto del edificio, o sea, de aquí hasta acá, el ángulo de elevación es de 24 grados. Vean que estamos hablando otra vez de un ángulo de elevación, o sea, que estamos mirando hacia arriba. Y tenemos que el ángulo de elevación de aquí hasta acá, que es el hasta bandera, es de 27 grados. Entonces, encontrar ambas alturas. Bueno. Yo primero encontraría el triángulo más grande. ¿Y a qué me refiero con el triángulo más grande? Pues vean que yo puedo formar un triángulo también rectángulo con el edificio, esto que tengo acá, la línea va a ser el edificio. Ahora la distancia en la que está el observador a la base de ese edificio. Y voy a hacer esta
que sería, bueno, más que el edificio, este va a ser de la hasta bandera, o sea, aquí está la bandera. Bueno, puedo dibujar bien una bandera. Ay, perdón. Bueno. Lo cierto es que aquí es donde va a estar la hasta bandera. O sea que como este punto es donde va a estar la hasta bandera, lo que estoy graficando aquí, entonces van a ser 500 pies y por tanto este sería mi ángulo de 27 grados. Listo. Y este es, en realidad sería K, ¿verdad? Según esta imagen, pues la altura hasta la hasta bandera lo vamos a llamar o la están llamando K. Llamémoslo K. Encontremos aquí acá. Entonces, pues, de nuevo, ¿cuál será la función que me conviene utilizar? Pues veamos qué lados tengo. Para este ángulo de 27 grados, este viene siendo su lado adyacente y K viene siendo el lado opuesto. O sea que de nuevo me conviene utilizar tangente. Entonces tenemos que tangente de 27 grados pues es igual a opuesto sobre adyacente. Voy a ponerlo como OPU y adyacente a DY. Por tanto, em, tangente de 27 grados, pues va a ser igual al opuesto que es K sobre adyacente que es 500. O sea que K es igual a 500 por tangente de 27 grados. Hagamos ese cálculo. Entonces tengo 500 por tangente de 27 grados. Eso me da una aproximación de 254,76. 254,76 sería igual a K. Listo. Ya tenemos entonces quién es K. Ahora tenemos que encontrar, porque me preguntan que encuentre la altura del edificio y la longitud de la hasta bandera. O sea que la hasta bandera solamente necesito este pedacito. Pero ok, ya encontré cuál es la altura hasta el tope de esa hasta bandera. Ahora encontremos la altura del edificio. Voy a escribirlo acá. Encontremos la altura del edificio. Entonces, del edificio. Entonces, vamos a crear un triángulo en donde ahora, como estamos hablando de la altura del edificio, bueno, esto sigue siendo 500 pies, pero ahora para hablar de la altura del edificio, este viene siendo h y el ángulo de elevación ahora sería este de acá, 24 grados, ¿verdad? Porque 27 era hasta llegar al tope de la asta bandera. Pero para hablar del tope del edificio sería 24 grados. Para encontrar a h, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Este sigue siendo el lado adyacente para ese ángulo y h viene siendo el lado opuesto. Así que entonces tangente de 24 grados va a ser igual a opuesto, que es h, sobre adyacente, que es 500. Así que tangente de 24 grados por perdón, por 500 va a ser igual a h. Pues hagamos el cálculo. Pongamos 500 por tangente de 24 grados. Sería 222,61. 222,61 sería igual a h. Pero como también tenemos que encontrar la longitud de la asta bandera, pues ¿cómo podríamos encontrar la longitud de la asta bandera? Quiero que también lo vayan pensando mientras voy escribiendo. ¿Cómo haremos para encontrar
la longitud, encontremos la longitud de la asta bandera. Pues eso debe ser, como ella está en el tope, ¿verdad? Entonces la longitud de la asta bandera pues debe ser igual a la longitud que encontramos aquí en K, debe ser K menos H, ¿verdad? Si nosotros calculamos todo K y acá le quito H, pues entonces solamente me queda este pedacito que va a ser la longitud de la asta bandera. ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, dado que ya encontramos H, que H es igual a esto, pues entonces la longitud de la asta bandera va a ser igual, llamémosla X, la longitud de la asta bandera pues tiene que ser igual a K menos H. Entonces, K encontramos que es igual a 254,76 y H encontramos que es igual a 222,61. Así que X es igual a 254,76 menos 222,61. Eso es igual a 32,15. Así que como respuesta tenemos que la altura del edificio la altura del edificio es de esto, veamos que aquí me están hablando de pies. Entonces, cuando estamos hablando de pies, pues todo tiene que ser en pies. Entonces, la altura del edificio es de 222,61 pies. Y la altura de la asta bandera es de 32,15 pies. Y listo, entonces con esto resolvimos ese problema y por tanto con esto terminamos este tema, que es lo único pues que vamos a discutir en esta clase que obligatoriamente me tocó darla de esta forma. Así que nada chicos, espero que antes del jueves vean este video, si pueden verlo. Estas presentaciones se las voy a enviar. Y pues nada, nos vemos el jueves. Muchas gracias por la atención. Bye bye.